homenaje y despedida a Martín Chirino este martes en Madrid, pero también aquí en Canarias. El mundo del arte, la cultura y la política lamenta su pérdida, pero el artista nos deja un inmenso legado. Por expreso deseo del escultor, sus restos descansarán en su tierra, en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Instituciones y líderes políticos han mostrado sus condolencias a familiares y amigos de Martín Chirino, que han despedido al artista en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente. A mí me gustaría reivindicar también su faceta de gestor cultural. Él fue director del Círculo de Bellas Artes y director del Centro Atlántico de Arte Moderno. Esta Cámara se suma hoy a la consternación por tan sensible pérdida y rinde respetuoso tributo a su memoria. Homenaje con minuto de silencio en el Parlamento de Canarias antes de iniciar el pleno extraordinario. En las islas también se lamenta su pérdida. Era capaz de entrar en comunión con lo que veía, ¿no? Era sensible al hecho misterioso de vivir y por eso era un artista, por eso fue un artista universal. En Gran Canaria, la Fundación Martín Chirino tiene previsto publicar en mayo la biografía del artista. Su director considera único a Chirino porque fue capaz de expresar, dice, la contradicción desde el arte. La primera, entre lo local y lo universal, hacer una puerta corredera. Por otra parte, entre la gravedad y lo ingrávido. ¿Cómo puedes hacer el viento, lo aéreo, con una cosa tan contundente como es el hierro? La semana pasada Chirino cumplía 94 años. Sus cenizas serán trasladadas, como fue su voluntad, a su isla, al cementerio de Vegueta. Ya lo veíamos en este vídeo, Antonio Puente, que es director de comunicación de la Fundación Martín Chirino y además autor del libro que próximamente verá la luz, La memoria esculpida, conversaciones con Antonio Puente. Antonio Puente, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, sin duda la muerte de Martín Chirino ha causado gran impacto, señor Puente, me imagino que para usted mucho más, porque hace tan solo unos días pudo hablar con él. Sí, la semana pasada estuve reunido justamente viendo, también con la editora, con la familia, viendo ya los pormenores para la publicación. Es decir, él estuvo ahí con una lucidez increíble, porque Martín Chirino hasta el último momento tenía una lucidez impresionante. Nos conocemos muchos mayores, octogenarios, nonagenarios, que a lo mejor, digamos, están más o menos bien físicamente, pero que la mente no es tan lúcida. Pues era un prodigio de lucidez hablando, quería estar, vamos, con el tema de las memorias. Y efectivamente que en el vídeo que habéis sacado, cómo resuelven las contradicciones es una cosa importantísima. Él resuelve la contradicción entre lo local y lo universal, que él dice que son puertas correderas, ¿no? Él dice en el libro, yo soy un estoico apasionado. Y yo le decía, pero Martín, ¿cómo puede ser estoico apasionado? Eso es como un creyente escéptico. Dice, es que yo creo en la contradicción. El artista que no se enfrenta a la obra como si fuera su primera obra y no tenga contradicciones, no es un artista, y es verdad. Es decir, como con un material tan contundente como el hierro, él consigue una cosa tan ligera como es el aire, como es el viento, que además tiene la originalidad. Hay un crítico, Sergi Foucault, que dice que antes de Martín Chirino a nadie se le ocurrió esculpir el viento. Es decir, él esculpe el viento, o sea que encima tiene originalidad. Y es un gran... resuelve las contradicciones, resuelve las paradojas, empezando por lo local y lo universal, porque yo si tuviera que destacar la valía de Martín Chirino, la principal, es como lanza lo local al exterior. Él decía que las islas son portaaviones de los que los canarios debemos salir y volver a entrar, ¿no? Y él supera dos estigmas. Uno que de carácter histórico y otro de carácter geográfico que tenemos los canarios. De carácter histórico en el sentido de que el mundo aborigen es como especular y él lo convierte en un alfabeto. Digamos, sus esculturas de hierro son una grafía, un alfabeto aborigen. Él decía, y lo dice en el libro también muy hermosamente, que sus obras son como vería un aborigen canario las constelaciones en el cielo. O sea, tú ves una exposición de Chirino con sus hierros tan frágiles, tan ocupando, diciendo lo máximo con la mínima materia, y si lo colocas en el techo, en el cielo, es como lo vería el aborigen canario. Pero también supera otro hándicap, que es que los canarios, y esto es una realidad, vivimos de espaldas a África. Es decir, y Martín va a Europa, se embulle en París de Picasso, de Apollinaire, y dice, pero si los canarios tenemos África al lado,
¿por qué no vamos a hablar de la verdadera África? ¿Por qué no vamos a esculpir la verdadera África? Y hace sus primeras series figurativas, las reinas negras, los afrocanes, y toda esa tricontinentalidad que muchas veces lo escuchamos en los políticos, somos tricontinentales y suena retórica vacía. Martín Chirino la vivió, es decir, porque aparte de Europa, aparte de África, que su padre tenía unos barcos, unos correillos y estuvo un tiempo en Villa Cisneros, después se marcha jugándose a una sola carta a Estados Unidos. Se marcha a Estados Unidos, se va a Nueva York, que yo antes de estas memorias pensaba, bueno, que vamos, eso tendría que ser un, no sé, Broadway, tenía que tener un glamour. ¿Qué va? Se marcha a orillas del río Hudson, a no sé cuántos grados bajo cero, a un taller precario, diciendo aquí me la juego toda, porque realmente, claro, hay un antes y un después, cuando él expone en el MoMA de Nueva York y ya Madrid le reconoce y luego a partir del reconocimiento de Madrid se le reconoce en Canarias, donde ha empezado a ser valorado a partir de su fundación, ¿no? Le quería preguntar, señor Puente, lo que tiene Chirino es que sí que, a lo mejor al contrario que otros escultores, otros artistas, sí que es reconocido por los canarios por eso, porque mucha de su obra está colocada en lugares que todo el mundo, no solo los expertos en arte, pueden verlo. Es un escultor reconocido y además reconocido en su parte artística también, con numerosos premios, y eso pues es importante también para un artista canario universal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, claro, es que es un canario universal de verdad. Y luego hay una cosa en Martín Chirino que es muy curiosa. Es decir, es un hombre integral, en el sentido de que, lo destacaba el ministro de Cultura en uno de los vídeos, por una parte es un artista intuitivo, muy metódico, otra contradicción, intuitivo y metódico, pero por otra parte fue un gestor impresionante, es decir, es un hombre, digamos, de una sola pieza como gestor, lo cual no suele abundar. Normalmente el genio, que Martín Chirino lo es, el creador no tiene los pies en la tierra. Martín Chirino tiene los pies en la tierra. Hizo una labor en el Círculo de Bellas Artes en la transición, lo convirtió en un referente, vamos, definitivo. El Centro Atlántico de Arte Moderno constituyó un antes y un después en las islas y en el Atlántico, es decir, todas aquellas apuestas. Luego su fundación, con lo cual, y luego tiene otra cosa, es decir, aparte de creador genial, aparte de gestor muy eficiente, es también un intelectual, porque Martín Chirino, con estas memorias se demuestran, es un escritor que no escribía, pero es un escritor que mientras habla va escribiendo, además habla en espiral, va hablando en espiral y lo quiere recoger todo. La espiral es un movimiento que quiere recogerlo todo, que dice, es lo mínimo y es el infinito. Una espiral no puede reducirse ni puede... Es la contradicción máxima, el infinito y el ápice, ¿no? El viento y la materia grávida, la levedad y la gravedad, es decir, en este sentido, digamos que estamos ante una persona que, digamos, convirtió en materia el espíritu de la contradicción, por decirlo de una manera así definitiva. Señor Puente, ¿y hasta cuándo estuvo Martín Chirino trabajando? Porque ya sabemos que a punto de cumplir los 23 años inauguró una exposición en Madrid donde incluso expuso obra nueva. Exactamente, mira, curiosamente Calvo Serrayer, que fue subcomisario en esta exposición, que falleció poco después, y septuagenario, o sea, mucho más joven, decía que no había habido en la historia de la humanidad, vamos, ni Picasso, ni Miguel Ángel, o sea, no había habido en la historia de la humanidad un artista que expusiese nonagenario con obra nueva, con obra recién creada. Hace 15 días estaba en su taller. Hay incluso alguna pieza inédita, porque en mayo, que era también, él quería, claro, tenía la doble, digamos, la doble ilusión, ¿no? Llegar a ver sus memorias publicadas, y por otra parte, en mayo hay una exposición en Barcelona también, organizada por la Marlborough, y claro, quería todo eso, con lo cual él hubiese ido, hubiese estado como fuese, ¿no? En las condiciones que fuese. Y sí, exactamente, es decir, él decía, yo crezco en alud, cada etapa es una meba, ¿no? Bueno, y señor Puente, otra cosa que le quería preguntar, estamos hablando de algunos años de trabajo, de contacto con él, de conversaciones con Martín Chirino para la elaboración de este libro que próximamente verá la luz. Sabemos que es un hombre que se implicó mucho en el contenido de su libro, en la imagen que quería proyectar a su público. ¿Cuál es esa imagen con la que quiere que su público se quede de él, de Martín Chirino? Él dice como epitafio, yo soy un hombre lleno de dudas que solo se salvó gracias a su obra. Vamos, habla
ofrece ese legado y ofrece, yo soy el espíritu de la contradicción, no tengo nada que enseñarle a nadie, sino, bueno, hay partes en que dicen, por favor, artistas jóvenes, quiten sus prejuicios, salgan al exterior, muévanse, y ves a un hombre, digamos, en cierto sentido ya, eso, es decir, se define siempre con contradicciones. Soy el apasionado estoico, un hombre que solo está en el taller. Él dice, por ejemplo, también que él cree que su único hogar, su patria, ha sido el taller, ha sido la fragua, porque Martín Chirino ha estado horas y horas con el fuego y el hierro, y por mucho, dice, soy un trotamundos, dice también en algún momento, soy un trotamundos cosmopolita, se define como un trotamundos cosmopolita, cuya patria chica es el taller, es la fragua. Y da esa definición, digamos, un hombre humano demasiado humano, es decir, y esa especie también, digamos, de cordialidad, de solitario solidario. Hay otra parte en donde se define como un solitario solidario, pero como decía antes, tiene la doble cuestión de gestor y de artista. Es decir, él un poco ese verso de Lorca que sale por algún lado, de qué tierno con el rocío, qué duro con las espuelas. Es decir, era un hombre muy generoso, sale como un hombre muy humano, muy cercano, pero al mismo tiempo muy exigente y sobre todo autoexigente. Un hombre con una capacidad de autoexigencia como se dan pocas, ¿no? Pues ese libro, La memoria esculpida, conversaciones con Antonio Puente, será otro motivo para acercarnos mucho más a la figura de Martín Chirino, que hemos despedido a la edad de 94 años. Antonio Puente, ha sido un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Venga, muchas gracias, buenos días. Chao, chao.